Ok, ya estamos transmitiendo en vivo para los amigos que se conectan desde TikTok, la transmisión en vivo con nuestra querida Selene Malara. Lo estoy haciendo desde Instagram. Igualito creo que por aquí se va a escuchar, así que vamos a estar atentos. Vamos a invitar en Instagram a Selene. Te dice Selene. Creo que está entrando. Hola, hola, Ok. hola. ¿Se Hola ve? Selene, te veo bien. Ay, ay, me moví. Ok, bueno. ¿Y se escucha Selene, bien? yo te escucho perfecto. Ok, yo ¿Sí? también. ¿Tú me escuchas bien? Bien. Ok, entonces podemos ir dando inicio a esta primera sesión, digamos, a este primer contacto que estamos haciendo gracias a la edición 19 de la revista Leadership Times. Una edición que nos tomó algo de tiempo configurarla porque queríamos que tuviera esa profundidad y yo creo que lo primero que tuvimos que hacer es seleccionar a los líderes que tenían que estar presentes. Y por supuesto, una de las líderes que siempre consideramos cuando son temas así profundos y de transformadores es en Selema. Ya por ahí estamos en una mesa de trabajo, Selema, para la próxima edición, que creo que va a ser un poco más profunda y ya estás también en la lista, porque nos interesa mucho el enfoque que vas a tener sobre el nuevo tema de la revista. Va a ser una revista con un nivel de profundidad tan grande que sabemos que nos vamos a tardar un poquito en poder configurarla y sé que los escritores van a tener, bueno, tenemos que dar tiempo para que puedan digerir la idea que estamos plasmando, porque esto fue como el preámbulo. Fíjate, Selema, te invitamos a hablar sobre las percepciones. Cuando te enviamos la invitación, en esa invitación te dimos como un preámbulo y ese preámbulo o parte de ese preámbulo lo presentamos abiertamente en la editorial, ¿no? Donde Mm. explicamos el porqué de la visión y por qué era tan necesario en este momento histórico en el que estamos viviendo hablar sobre el tema de las percepciones, que el subtema, como diría la PNL, el tema encubierto, sería un poco el tema de los distintos tipos de realidad, ¿no? De cómo la gente está percibiendo su realidad y en función a Total. esa percepción de la realidad están actuando, ¿ok? Como sea que eso se pueda interpretar. Lo primero que te quiero preguntar, primero darte la bienvenida, Selema, como siempre, a este espacio bien sabrosito de conversa que vamos a tener. Y la primera pregunta es directa a tu artículo y vamos a empezar conversando sobre el tema de los filtros, ¿no? Tu artículo mencionas que percibimos al otro a través de nuestros filtros. Y se me vino en la mente la pregunta, ¿cuáles dirías tú que son los tres principales o más comunes filtros que pueden nublar la visión de un líder empresarial el día de hoy? Bienvenida, Selena. Gracias, Jimmy. Bueno, en principio agradecerte por tomarme en cuenta. Me encantan los temas profundos, son esa oportunidad que tengo de salir, de mostrar esa esencia, porque me gusta esas profundidades y sé que contigo y este trabajo que haces va a ser bien interesante. Gracias por la invitación y me encantó el tema de la revista Percepciones, que por cierto leí los primeros artículos, me faltan todavía dos por leer y increíble. Los filtros. Mira, una de las cosas fundamentales que nosotros perdemos de vista, hablamos mucho de creencias. Por supuesto, las creencias son la base de casi todos nuestros filtros, ¿no? Por no decir que todas, pero sin embargo, las creencias tienen diferentes posiciones. Una de ellas son los valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los valores están constituidos por creencias y tienen un lugar importante en jerarquía en un momento específico de nuestra vida. Lo otro es que nosotros tenemos recuerdos
que normalmente nos marcan desde esas creencias, pero también hay unos comportamientos que surgen, y esto lejos de ser entrar en la parte terapéutica ni nada de eso, pero tenemos algunas heridas, traumas para algunos, pero la mayoría son heridas, que eso queda en la memoria somática. Y eso también es un filtro que ante un entorno, un contexto específico, nos puede resonar. Entonces están los valores, las creencias no tales, las heridas y esa conciencia o marcador somático que tenemos y que podemos responder sobre eso. Y son automáticos la mayoría de ellas. Esas son las Y principales, hay muchas otras, pero sobre todo esas, ¿no? Las creencias. ese apellido que le colocas a la empatía radical, ¿ok? Viendo un poco en cuanto a las percepciones que vemos en las redes sociales, yo los llamo más que percepción, yo los llamo líneas editoriales, porque eso más bien parece que si alguien dice que eso es así y si está de moda, pues yo digo que eso está bien porque está de moda y eso genera like. Esa radicalidad de la que hablas en tu artículo y hablando también de las percepciones, esa simple palabra radical no podría en esas personas con debilidad de carácter tomarse como que, bueno, si es una empatía y es radical, pues como que no es muy empática. Sí, es Como como el tema cuando violento. hablamos. Sí, Exacto, es, no, es como cuando la gente te habla del que no toleran al intolerante, entonces ahí hay un reverso semántico, ¿no? sí, Si a ti te cae mal una persona que es que tiene problemas para, se me fue, acabo de decir la palabra y se me fue, este, la intolerancia, cuando tú criticas al intolerante, de algún modo estás también cayendo en la intolerancia, porque parte de ser tolerante es tolerar al intolerante, ¿no? Entonces pasa un juego de palabras. Pero ¿cómo potencia el tema de la empatía desde eso radical? bueno, fíjate que normalmente la empatía nosotros la conocemos como esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y cuando nos ponemos en los zapatos del otro, sencillamente buscamos fuera y a ver, ¿qué puedo ver ante esta situación? Pero sin conocer quiénes estamos siendo y desde dónde estamos mirando. Entonces, también se escucha mucho, Jimmy, cuando hablamos de deja el juicio, suelta el juicio. Y aquí es donde viene la paradoja. Nosotros pedimos mucho, deja el juicio, pero es que nosotros vemos a través de unos filtros. Nosotros, y eso se ha dicho, no vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿no? Y entonces, y no solo como somos, sino también el contexto, porque a veces el contexto te hace reaccionar de una forma que realmente no es que eres, es que tienes esos comportamientos que son automáticos y que no tenemos conscientes y que reaccionamos sobre ello. Entonces, cuando hablamos de radical, estamos hablando de ver al otro desde la conciencia de mi filtro. Y es radical porque desde esa conciencia que sé que tengo y me hago consciente que no puedo, y la conciencia, la palabra conciencia es fundamental en la parte radical. Cuando me hago consciente que no, que yo tengo un filtro y que eso puede cambiar la perspectiva de esa realidad que está sobre la mesa y que estamos viendo todos, y que el otro es otro, pero a pesar de eso, yo quiero entenderte, eso es una radicalidad para mí, porque es algo que no solo es empatía, aparte de que la palabra radical y empatía radical existe, ¿no? Terry Gibbon escribió un libro que se llama Empatía Radical
y que se trata de encontrar un camino, porque ella trabajaba el problema de las divisiones raciales. Entonces, encontrar un camino que sea un puente para esas divisiones. Y en ese libro, que lo supe después, pero ella habla sobre reconocer los sesgos que nosotros tenemos, ¿ok? Para poder trabajar la empatía. Entonces, muchas veces, sobre todo en el mundo corporativo, ya sabemos que la empatía es una habilidad blanda, ¿ok? Que el que no la tiene la puede desarrollar. Sin embargo, cuando la está desarrollando es una técnica. O sea, desarrollas la escucha activa, después el parafraseo y después empiezas a tener hasta que vas incorporando. Pero cuando tú no tienes conciencia de quién eres tú y cuáles son tus filtros, es difícil que tú realmente logres conectar con el otro, ¿sí? Y entonces esa radicalidad está sobre todo en reconocer que vemos el mundo con nuestros propios lentes y el objetivo de la empatía no es quitarnos los lentes, ¿no? Sino saber que estamos viendo desde allí y que podemos desarrollar la suspensión del juicio, no eliminarlo, porque siempre que pase por mi filtro va a haber una manera distinta, un criterio, una manera. Pero cuando yo lo hago consciente, busco de qué manera puedo conectar con el otro con la menor interferencia posible, al menos mientras esa persona coloca sobre la mesa su punto de vista. Fíjate, Selema, y que conste aquí en público que me voy a meter en este tema porque me estás metiendo. Pero vamos a aprovechar, Selema, que los dos somos coach formados. Ajá. Para meternos un poco más, vamos a meternos los dos bien profundo en esto del juicio. Porque cuando tú vas a tu primera formación como coach, es mi percepción y la voy a validar cómo fue tu percepción. En ese primer encuentro con el juicio, me parece que a la persona que se está formando como coach le meten un miedo terrible al juicio. Y desde que yo hice mi primera formación, yo estuve en contra de ese temor que te inculcan las escuelas, sobre todo las escuelas que son muy rígidas, sobre ten cuidado con el juicio, no puedes emitir juicio, no puedes emitir juicio, no puedes emitir juicio, hasta que me tomé un café con Elena Espinal y hablando de este tema, nos reímos los dos porque los dos caemos en la misma conclusión. Hermano, usted no puede hacer una pregunta sin emitir un juicio. Total. ¿Ok? Es como el concepto de no hacer hipótesis en terapia. Oye, lo que no puedes es aferrarte a validar tu hipótesis, pero tú para poder tener un punto de apoyo y poder profundizar con el paciente, tú tienes que tener una hipótesis. Bueno, yo creo que esto va por aquí. Y no, obviamente controlando el ego para que no seas tú el super terapeuta que valida todas sus hipótesis, sino más bien como un punto de apoyo. Yo sustituyo el temor al juicio, o ese como lo llamaste tú, soltar el juicio, en hacerte responsable de tu juicio. Para mí tiene mucho más valor hacerme responsable de lo que yo creo, porque son mis creencias, y ese juicio no es otra cosa que la verbalización de mis creencias. Y cuando tú como coach, con muchos años de ejercicio y con mucha pericia, te das cuenta que un juicio bien emitido puede ayudar al cliente a ver otros mundos y a que ese mundo se amplíe. Porque precisamente para mí uno de los mejores conceptos de coaching es ayudar al otro a hacerse responsable. Total. Entonces yo no te puedo acompañar a hacerte responsable cuando yo le tengo miedo a mis juicios. Total. ¿Ok? Lo que tenemos es que tener ese filtro muy bien, digamos, aquí cuadra mejor la palabra apogeo que otra cosa. Es no permitir que ese juicio que yo estoy usando para poder conversar contigo y para poder entender tu mundo, no nuble mi percepción y quiera yo imponerte mis creencias. ¿Ok? Sino simplemente permitir que ese juicio salga para que también los sesgos, que también lo nombraste, para que esos sesgos también estén en pausa. Cuando tú estás en un proceso, una conversación profunda, bien sea terapéutica, de coaching o de lo que sea, esos entes están. Está el juicio, están los sesgos, están las historias,
Inclusive están las creencias, pero ahí a flor de piel. ¿Qué hace el coach? Como diría Freud, esos tres espacios de la mente, el ego, el superior y el ello, están ahí, tú sabes, en esa mesa de negociación. ¿Cómo hacemos para en este momento esa radicalidad, verlo más, una palabra más bonita, ahorita que te estoy escuchando, y a mí me resuena más con la palabra principio, que tiene mucho que ver con tu área de experticia en los valores? Muchas veces cuando tú tienes unos valores muy bien inculcados, muy bien razonados, muy bien interpretados, muy bien internalizados, la gente te puede tornar como radical. Cuando tú has internalizado que no te hace falta tomarte un trago o una bebida alcohólica para disfrutar una fiesta y todo el mundo te quiere que tú te tomes el whisky, y tú hoy decidiste que no quieres tomar, la gente te ve como que, uy, si es radical, no va a venir por una fiesta y ni un whiskycito se va a tomar. Entonces vienen esos irrespetos, ¿no? Entonces, a ti te suena, te resuena que esa radicalidad más bien se está sustentando en principios y en valores, desde la parte sana, por supuesto. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho en el artículo propongo los valores como herramienta para poder conectar con la empatía desde ese espacio. Volviendo un poquito a los juicios, es que no es posible que nosotros no tengamos juicio. O sea, porque de hecho yo no digo soltar el juicio, eso es lo que se dice. Yo digo suspender el juicio. ¿Por qué digo, y esto es importante porque cuando digo suspender el juicio no es eliminarlo, es buscar ese espacio que es en el artículo cuando hablo de la curiosidad genuina, porque cuando te haces una pregunta y estás en un espacio desde una pregunta específica como ¿qué está pensando esa persona que está bien? O sea, ¿qué hay detrás de esa persona que está viendo una situación de esta manera? Entonces ahí entra la curiosidad genuina de escuchar, distinto a cuando tenemos un juicio como tal de la persona está hablando y nosotros estamos haciendo preguntas sobre nuestra percepción de lo que la persona está diciendo. Entonces, eso es importante y ahí también digo que cuando las preguntas son opuestas, o entra un espacio o entra el otro, o entra el juicio o entra la curiosidad. Y cuando estamos desde la curiosidad, yo me permito escuchar y dejar que la persona ponga sobre la mesa porque estoy en la pregunta contraria al juicio. Y ya después que está sobre la mesa, vuelvo yo con quien soy, con todo mi filtro, a hablar sobre eso. Y eso es lo que después entendí, como tú dices, con el coaching. No es que no haga juicio, es que, o sea, es como negar lo complejo que somos como seres humanos, la complejidad que hay en una emocionalidad, en una palabra que te dice, en la corporalidad de la persona, que no, ¿cómo no haces un juicio a una persona que te está diciendo algo y la corporalidad está diciendo otra? Tú te estás dando cuenta, ahí ese pensamiento. Entonces, no se trata de eliminar ni soltar, es suspender por momentos cuando tienes una pregunta que te puede salir de allí. Y ese espacio para mí es la curiosidad genuina de conocer al otro, ¿no? Que surge. Entonces, sobre eso es importante tenerlo. Y me fui del hilo y se me fue la pregunta que me hiciste. Fíjate, Selema, aquí entonces tenemos que traer a un comodín que lo utilizamos mucho en coaching, que es el comodín de validar. Porque tú dices, esa curiosidad me acompaña, esa curiosidad me lleva, pero hay una palabra mágica en coaching que es validar. Si yo tengo una percepción, si mi juicio me está diciendo esto va por aquí, es cómo valido sin invalidar al otro. Porque a veces tenemos que tener cuidado de cuando queremos validar algo y que esa validación no vaya conducida, ¿no? O sea, no lo estoy conduciendo yo, así como cuando un coach pregunta queriendo que la gente responda sí o no. No, en coaching no existe sí o no. O sea, no son preguntas de selección simple. Pero entonces aquí yo te había sacado una pregunta que tenía que ver mucho con lo que estamos hablando, y es el juicio versus la observación.
que es importante, porque a veces confundimos juicio y observación. Total. Por lo menos cuando tú haces una observación de alguna conducta, como decías tú, y puse el validar fue por eso, porque cuando tú decías, oye, si yo te estoy diciendo algo y tú me estás diciendo que todo está bien, pero tu corporalidad me dice otra cosa, entonces ahí me hago la pregunta. Yo estoy emitiendo un juicio porque mi papá cuando se ponía así era porque estaba molesto. No quiere decir que esta persona que se está poniendo de tal manera esté también molesta. Pero el juicio me dice, aquí está pasando algo. Y yo creo que ahí es donde refinamos el juicio. Porque en vez de ponerle una etiqueta y decir, ya Selema se molestó, es hacer uso de la validación a través de lo que estoy observando. Oye, Selema, veo que te acomodaste en la silla, así como que te incomodó la pregunta, entonces valido contigo. Y a Total. veces pasa que tú estás en un proceso de validación porque te parece demasiado evidente y tú me dices, no, Jimmy, yo no estoy molesta. Entonces, No ajá, estoy. te pregunto, para que pregunte. Pero entonces acá, Selema, ¿cómo entra ese tema de la observación y la validación para que esa empatía radical no se sienta esa radicalización como que es algo forzado, sino radical más bien desde algo bien pensado, bien estructurado? Total. Mira, cuando, cuando vemos la validación y la observación y tenemos el juicio, aquí lo común es el filtro. El filtro es porque yo puedo ver, podemos tener a una persona que está allí diciendo algo con una corporalidad que parece contraria. Pero a mí me puede parecer contraria, al otro no tanto y al otro definitivamente no. Y ahí está actuando el filtro de todos los que estamos observando. Entonces, no se trata de, sino es de la interpretación. En la empatía radical, más que el juicio se trae a colación es porque normalmente en la empatía dicen, suelta el juicio, que no es posible, deja el juicio al lado, que tampoco, no es que no sea posible, porque siempre tienes un filtro. Y cuando no conoces esos, esas memorias, esas creencias, te puedes jugar una mala pasada, como dice, y entrar a un juicio sin querer, que lo haces consciente dentro del mismo proceso, te puedes hacer consciente que hay un juicio y no emitirlo porque los años de experiencia te lo permiten manejar, pero sí puede suceder porque tenemos filtros y esa es la parte fundamental. Entonces, cuando nosotros validamos algo, es porque estamos conscientes que nuestro filtro está viendo algo distinto y entender que lo estoy viendo desde mi mirada. Y por eso valido, porque es mi mirada. Y requiero saber exactamente qué percibe la persona. En ese caso que tú dices, bueno, es una persona que te dice, no, Jimmy, no me pasa nada. Y tú sigues pensando más que es así, pero ¿cómo haces? Entonces o buscamos herramientas, pero sigue existiendo el juicio dentro de ti. ¿Sí me explico? Entonces, Uh -huh. más que nosotros validamos, nosotros observamos, y la observación lo que hace es, bueno, es lo que vemos de la realidad que pasa a través del filtro y nos permite entonces hacer las preguntas adecuadas y todo lo que viene en el proceso cuando estás con otra persona. ¿Qué pasa? En cuanto al título radical, estoy de acuerdo contigo. De hecho, hoy lo estaba conversando con alguien que me hizo la misma pregunta y le dije, bueno, la verdad es que el radical suena, literalmente le dije, como violento, por mi percepción de la palabra radical. Es eso, o sea, tú sí eres radical, bueno, posiblemente sea otro. Y ahí es donde para mí lo importante de la empatía de la que hablamos a una empatía cuando decimos, en este caso radical, pero basada en darnos cuenta desde dónde estamos nosotros conectando con el otro. Es desde dónde, desde qué mirada.
¿ok? Porque cuando yo no estoy consciente que es un filtro, que yo tengo filtros para ver la realidad, una diferencia, un punto de vista diferente se puede ver inclusive como una amenaza. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no está dentro de mi código y eso puede generar ese mecanismo de defensa. Entonces, para mí, cuando nosotros trabajamos desde la conciencia de quiénes somos nosotros y esos distintos filtros que no son conscientes en su mayoría, porque tenemos un 90 y algo por ciento de inconsciencia, que hay cosas buenas y otras que nos mueven, no se trata de buenas o malas, sino que hay luz y sombra. Bueno, muchas de ellas salen en momentos en que menos lo pensamos. Y tener esa conciencia es valioso con el otro desde la empatía, porque me permite escuchar al otro como un otro legítimo, ¿okay? Donde mi verdad, que la puedo defender en algunos momentos, no es la única. Y eso me permite y le permite al líder estar y escuchar y permitir que sobre la mesa surjan distintas posibilidades. ¿Okay? Y desde allí, cuando ya todo el mundo pone su visión sobre la mesa, entonces lo que está sobre la mesa cada uno lo percibe diferente. Y es lo que hace la diferencia. Fíjate, Sale, vamos a hacer un paréntesis. Pues no es que quiero quedarme, como dice uno, quiero quedarme pegado con el tema de la validación, pero sí quiero hacer un paréntesis, que ya que tocamos el tema de los coaches emergentes, de la gente que se está preparando para ser coach. Me gustaría hilar fino contigo, por la experiencia que tenemos en este campo, de ayudar a los nuevos coaches, a los que se están formando, a entender cómo opera la validación, porque la validación opera digamos, en dos momentos distintos. Uno, cuando yo como coach necesito validar si la percepción que yo estoy teniendo está alineada con lo que me quiere expresar el cliente, Total. pero la validación más importante es la que yo hago para que la persona aclare su mundo, porque es algo importante. Yo como coach, sobre todo cuando no tengo experiencia, estoy empezando, tengo mucho nerviosismo por estar pendiente, porque es que aparte que me metieron miedo al juicio, también me dijeron que el coach hace preguntas poderosas, entonces yo no he hecho ninguna pregunta poderosa, entonces no le he generado el cambio, el parteaguas a la persona, entonces empieza ese estrés de querer poner ese radar para hacer una pregunta que le va a cambiar la vida al cliente, y entonces empiezo a tratar de validarme puro yo, o sea, puro tratar de validar que estoy entendiendo, que estoy entendiendo, que estoy entendiendo, cuando lo más importante es ayudar a la persona a que valide que lo que está diciendo es congruente, porque precisamente parte de lo que voy a hacer como coach es acompañarlo a hacerse responsable de la visión que él está construyendo. Totalmente. Entonces, más allá, mira, yo he salido de sesiones de coaching donde te digo sinceramente no he entendido casi nada de lo que me quiso expresar el cliente, pero tengo la certeza porque lo valido con él de que él sí se fue claro. Puede ser que yo no termine de entender porque hay gente que te llega a un proceso de coaching con una maraña en la cabeza que si él mismo no entiende su maraña, me lo voy a entender yo con una conversación de 50 minutos. Pero sí, yo a lo mejor quedo como que no, oye, no entendí mucho a Selema, pero Selema me expresa, oye, Jimmy, gracias por la sesión, porque en verdad que me fui claro con esto, con esto, con esto, y esto es mi compromiso para la próxima sesión. Y a veces yo salgo sin haber entendido mucho el proceso del cliente, pero tengo la garantía de que está claro hacia dónde va. ¿Ok? Entonces, cuando yo me pongo en eso de querer yo entender, oye, hermano, yo soy un canal, yo soy un acompañante que sí, chévere cuando entiendo al cliente y cuando me alineo y cuando estamos hablando el mismo lenguaje, pero mis preguntas y mi validación en primera instancia es para que el cliente valide que él va por buen camino. Si yo entiendo o no entiendo bien su proceso, es indiferente porque el resultado es del cliente, no es mío. Sí, O sea, no es que agarre una persona que está súper, porque a veces pasa y también pasa mucho en terapia. El terapeuta lo tiene claro, yo sé cuál es el problema, el trauma de Selema, si a mí lo que tiene que hacer es esto y tiene que hacer esto. El problema no es que lo sepa yo, porque paso estudié. El problema está en que Selema, que es la que está viniendo a buscar ayuda, a buscar apoyo, se va peor, pero yo me voy feliz porque no, oye, yo entendí, mira, este tiene un potencial, ajá, pero ¿qué gano yo con saber el potencial que tiene el cliente si el cliente no lo ve? total. Entonces, en esa validación, y eso por eso es el paréntesis para que los líderes que se están formando entiendan que está bien que validemos, pero cuando validamos, la primera instancia de validación es para que el cliente se vaya más claro y esté más alineado en lo que él quiere trabajar y en el resultado que él quiere obtener. Si yo entiendo o no entiendo el 100% del proceso,
es indiferente siempre y cuando el cliente sí se lleve algo positivo y que lo ayude a pasar del punto A al punto B en los procesos que está viviendo con nosotros. Totalmente. Paréntesis. Ok. Vamos a pasar, Selema, ahora a hablar un poco sobre el impacto en el clima organizacional. ¿Y por qué quiero hablar sobre el impacto en el clima organizacional cuando hablamos de empatía radical? Porque como todo en la vida, Selema, no sé qué opinas tú, pero yo siento que hasta la empatía, así sea radical, tiene que tener unos límites. ¿Ok? Y los límites es saber hasta dónde va a llegar mi empatía. Y yo a nivel organizacional siempre se los pongo claro a los líderes, a los gerentes que se están formando. Y es una cosa es entender a la persona desde su perspectiva, como dice uno en criollo, como lo dijiste tú al inicio, es saber ponerme en los zapatos de la persona para entender su contexto, que no quiere decir que me voy a quedar yo con los zapatos y voy a caminar sus caminos, ¿no? Entonces a veces pasa que la gente quiere ser tan empática, tan empática, tan empática que se diluyen los límites y entonces tenemos personas que no cumplen con las metas, que no cumplen con las normas, que no cumplen con nada de la organización porque es que tengo que ser demasiado empático. Y siempre pongo un ejemplo muy feo. El ejemplo de la persona que vive en una ciudad satélite y entonces pobrecito que le agarra la cola, que todos los días llega tarde y yo como gerente soy empático, pero es que resulta que esa persona tiene un puesto clave en operaciones y cada vez que esa persona me llega media hora tarde, media hora son tantos dólares de pérdida. Entonces yo puedo ser empático y saber que se le va a vivir fuera, vive bien lejos y que a veces la camionetica no la puede agarrar, que a veces le agarra la cola, pero la empatía tiene un límite. Yo puedo entender que esa es una dificultad que tú tienes, Selema, pero tú tienes que resolver esa dificultad. Mi empatía puede ser entender y decirte, bueno, Selema, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que puedas llegar temprano? Porque una cosa es que me llegues tarde una vez al mes y otra cosa es que todos los días me llegues media hora tarde, porque eso me implica, si tú estás en operaciones, en todo el medio de la logística de la empresa y si tú no llegas, no sale nada de mercancía, entonces me estás ocasionando un problema. Total. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de los límites de esa empatía radical, pero desde el enfoque del clima organizacional? Mira, una cosa, y aquí es donde vamos a hilar delgadito, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos confundir empatía con patrones adaptativos tuyos, por ejemplo. Y esto es muy común, yo lo trabajo en valores, yo trabajo los valores conscientes, que son estos que las personas te dicen, en este momento de mi vida mis valores son estos. Sí, pero resulta ser que tú eres un ser humano que bajo estrés tienes, todos tenemos comportamientos automáticos que vienen de nuestra historia. Entonces, un ejemplo que es muy común a las personas empáticas, que se pasan de la raya, que ya entonces, que sucede mucho cuando están ya bajo estrés, empiezan a estar en momentos de tensión y estrés, empiezan esos comportamientos a, tengo que cuidar el vínculo, entonces por cuidar el vínculo, por cuidar el clima, por tener, por no hacer sentir mal el otro, entonces me olvido de mi rol, de mi objetivo que tengo como líder o como compañero, inclusive, y me salgo de la empatía, pero utilizo la empatía para justificar mi comportamiento adaptativo. Una persona, por ejemplo, que eso es muy común, una persona que en su infancia, por llamarlo de alguna manera, o en algún momento de su vida, no le prestaban atención cuando era niño y entonces tenía que hacer malabares y ayudar a una cosa y ayudar a la otra. Esa persona creció colaborando para que lo miraran, para sostener el vínculo, y fueron comportamientos que inconscientemente fue creciendo. Eso generó una conducta positiva también. ¿Por qué? Porque se convirtió en una persona colaboradora y todo esto. Pero como no supo poner límites y viene de un comportamiento adaptativo, esa persona llega adulto a una empresa y sigue arrastrando eso. Entonces tiende a ser una persona muy empática por naturaleza, pero precisamente por esa necesidad
no hacerle daño al otro, de ser aceptado, de cuidar el vínculo, de cuidar el clima, de evitar consecuencias, sobre todo relacional, entonces pierdo los límites. Y eso no es empatía. Definitivamente no es empatía. Entonces, Seleima, sí, porque te estoy captando entonces que sí hay un tema ahí de tener cuidado, de que para poder llamarlo empatía tiene que ser primero asertivo y segundo equilibrado, con límites claros. ¿Qué nombre le podemos poner entonces a eso que parece asertividad, pero que más bien es ser una persona permisiva y con falta de carácter? Sí, porque, a ver, cuando nosotros estamos desde ese espacio, lo que pasa, Jimmy, que etiquetar esa circunstancia, ponerle un nombre, es, es complejo, porque son Ujú. comportamientos que no nos hacen ni defectuosos, ni no, es parte de nuestra naturaleza. Y la cuestión no es elimínalo como si fuera, vamos a eliminar, no, es parte de nuestra sombra, es hacerlo consciente para poder elegir. Entonces, yo prefiero llamarlo a estos comportamientos adaptativos que son consecuentes en los líderes y de aquí la importancia del autoconocimiento. Y cuando me doy cuenta del patrón, que estoy justificando algo que me hace postergar una conversación, que definitivamente me está impidiendo lograr poner límite, que aparte de eso no es solamente a nivel organizacional, te afecta la cultura horrible. ¿Por qué? Porque no solo es el vínculo que tienes con esa persona que tú le permites y que postergas la conversación y que no te sientas a poner las reglas claras, es que empiezas a ser incoherente. Tengo una cliente que tiene un caso de que para ella la puntualidad en su negocio es, bueno, una cosa como un valor principal. Resulta ser que tiene una persona que empezó con ella desde hace años y siempre llega tarde. Trabaja buenísimo, pero siempre llega tarde. Entonces ella ha postergado eso porque le tiene cariño, porque no le quiere hacer no sé qué, porque es una de las primeras que la apoyó. Pero lo que está mostrando es la incoherencia con el resto del equipo. Ven acá, alguien de tu equipo puede decir, no, no te preocupes, puedes llegar tarde. Para ella eso no es importante. A veces Perencejita llega y con frecuencia y no pasa nada, porque el líder modela los valores. Y entonces empieza una como, no está tan claro aquí cuál es el valor que estoy mostrando. ¿Es importante o no es importante? En tu discurso dice, vamos a llegar puntuales, todo el mundo llega puntual y esta persona llega. Entonces, eso es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. Esa coherencia afecta también la cultura y es por eso que el líder en su autoconocimiento es importante que no solo conozca cuáles son los valores en positivo, sino también cuáles son esos patrones que hacen que yo a veces controle. O sea, nosotros no hablamos, cuando hablamos de valores, hablamos soy empático, eh, el éxito profesional, tengo la puntualidad, tengo la colaboración, el apoyo, pero nunca decimos que somos hiperproductivos, que somos controladores, que somos postergadores de vínculos para cuidar. Eso no lo sé, y eso también está, Jimmy. ¿Ok? Pero lo tenemos que hacer conscientes porque a veces pensamos que, que es parte de otra cosa. Yo estoy, y lo reconocemos porque lo justificamos. Sabemos que está mal, pero lo justificamos. Entonces ahí dice, ajá, ahí vamos. Fíjate, Selema, sé que te metí en ese, como ese mi abuelo decía, mi abuelo te metí en ese paquete, ojo, no para etiquetarlo, sino más bien para identificarlo. ¿Sabes por qué te hice la pregunta?
porque a mí me pareció muy valioso aprender a identificar conceptos sublimes. Yo lo llamo la identificación del concepto sublime. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona que se autoetiqueta o se autopercibe como realista, y cuando tú percibes a la persona, hablas, validas, conversas, te das cuenta que la persona no es muy realista, lo que es una persona pesimista. Entonces, hasta que esa persona no se dé cuenta que en algunos momentos sí, efectivamente es realista, pero en otros tantos, muchos, es más bien pesimista. No es un tema de etiqueta, es un tema de identificación, porque cuando yo me percibo y digo, oye, la persona me dice que soy una persona centrada, que soy una persona realista, pero cuando yo me pesco, oye, ¿esto en verdad será realismo o en verdad me estoy yendo por el pesimismo de que esto no va a funcionar porque sencillamente no creo en la idea o no creo en que se puede hacer? Entonces ya yo lo revisto y entonces le doy una etiqueta más bonita que es la etiqueta tal. Entonces, te lo pregunto en cuanto a cuando esa empatía no es asertiva ni es equilibrada y yo veo más bien permisividad, es precisamente porque la figura del líder, una de las cosas que más se le castiga al líder son las incongruencias. Entonces tú puedes ver a un líder con unos niveles éticos muy elevados, pero cuando tú ves el asterisco, cuando tú ves el excepto por, la credibilidad se esfuma. Porque tú puedes ser más benévolo con un líder inconsistente, que de vez en cuando Selema tiene esos brotes de grandeza, pero oye, no es muy constante, tú como que sabes qué esperar. Pero en la medida que tú como líder te tratas de tener ese carácter más fuerte, tener esos principios más claros, oye, cada fisura o cada incongruencia es castigada durísimo. Total. Es el tema típico de la familia que tienen tres muchachos y entonces hay dos que son un desastre, un desorden, una cosa, y uno solo te salió derechito, educadito, te salió estudioso, entonces ese cuando te saca 19 lo castiga. Y al que saca 9,5 le compras una piñata y lo celebra. Entonces es como ¿cómo se llama? La metáfora del hijo pródigo. Oye, ¿cómo es posible que mi hermano? Entonces ese concepto a veces confunde, por eso es que a mí me gusta mucho hilar fino y no me importa meternos en estos No, paquetotes para después tener me cómo encanta. salimos. Me encanta. Pero fíjate que ahorita cuando mencionabas el tema también, rescataste el tema de los valores, me acuerdo clarito un live pasado que tuvimos, donde caímos en el tema de la licitación de criterios. Entonces cuando tú me empezaste a mencionar lo del trabajo duro, lo de esto, tal, que parece ser que son los valores que si tú pones en Google, ¿cuáles serían los mejores valores que una persona puede tener? Te va a decir, yo los llamo los valores de Google. La honestidad, el trabajo duro, la disciplina, tal. Pero cuando tú licitas criterios, muchas personas se quedan con la boca así se les cae cuando ve que lo que realmente valoran está bien lejos de los valores de Google. Lo cual no quiere decir que tú no valores el trabajo duro, que tú no valores la honestidad, que tú no valores otras cosas que parece ser que son los valores típicos, ¿no? Total. Entonces, eso también, ¿cómo hacemos ese contraste para que la persona entienda que inclusive mi concepto de empatía se puede alejar de la empatía tradicional? Claro. No estamos hablando ni siquiera de la radical, La la empatía empatía, del librito. claro, porque de hecho la empatía es un valor también. Se puede considerar como algo que para ti es importante, porque ¿qué son los valores? Eso que para ti es importante en una etapa específica de tu vida y en el caso de las empresas, la cultura, que es, cuando nosotros hablamos de los valores de la cultura, estamos respondiendo a la pregunta, ¿quiénes requerimos ser? No los que yo quiero porque los busco en Google y digo, estos son los valores que yo quiero que tenga una empresa. No, esos valores tienen que responder a quiénes requerimos ser para lograr esa visión o ese propósito. Y no podemos ser cualquier persona, ni cualquier, porque a lo mejor si mi propósito tiene que ver con el arte y qué sé yo, mis valores van a ser distintos a una compañía, a lo mejor de abogados. ¿Ok? No significa que todas las compañías de abogados van a tener los mismos valores, porque eso va a depender del dueño fundador, ¿no? Que va a requerir ese dueño. Mira, dentro de mi metodología, a línea de avanza, cuando trabajo con cultura, un paréntesis aquí, yo siempre trabajo con el dueño del negocio, con el CEO. Y ese dueño de negocio es importante que te conocer su sistema de valores.
Y para hacerlo corto, cuando yo mido los valores vividos de la empresa, de todos lo que ellos perciben, con los valores del líder, ese índice de coherencia es de 92% hacia arriba. ¿Qué es lo que dice eso? Que la cultura la modela el líder, el dueño del negocio, el CEO. Y ahí es donde viene la importancia de eso. Entonces, la empatía como valor puede tener un significado tal cual como dices, totalmente distinto. Y es importante entonces que nosotros podamos definirlo. Pero lo que sí es cierto es que como valor es algo que va a responder lejos de, y aquí esto es importante porque si no sería un valor improductivo, lejos de no poner límites, no, eso es la empatía poniendo los límites que tú consideres en tu contexto, siempre va a sumar a las relaciones. Si no suma a las relaciones, entonces nosotros estamos hablando de un valor que se vive de forma improductiva, o sea, donde no suma como valor. Entonces sí, cada valor en cada persona puede ser totalmente, no totalmente, pero puede verse diferente, precisamente por los filtros que Voy tenemos. a rescatar algo para hacer otro paréntesis acá para los líderes de alto nivel en las empresas, cuando hablas de ese índice de coherencia. Mi líderes, ese índice de coherencia está atado, pero derechito así, con una viga que no se mueve, con la ley del tope de John Maxwell. A veces, cuando me toca reuniones con ejecutivos que quieren contratarnos para despertar a la gente, porque la gente no sirve, porque nadie sirve, porque si yo no puedo dar, es cuando tú le dices, amigo, el resultado de tu empresa es simplemente la proyección de su líder. Si tú ves que la empresa de tipo abajo no sirve, te tengo una mala noticia. Muy probablemente el que no sirve eres tú, porque tú eres el que modela todo lo que viene para abajo. Total, Si tú ves desorden, si tú ves desorganización, si tú ves falta de compromiso, todos esos epítetos negativos que dices de tu gente que te tiene en la cima, es precisamente un espejo que te está pegando gritos de lo que viene de arriba. total, Porque una organización bien dirigida y con un líder empático, con un líder con carácter, con un líder bien formado, no se ven esos disturbios abajo. ¿Ok? total, Puede que se vean, nadie es perfecto, ¿no? Ninguna organización es perfecta y tiene sus fallas. Pero si en términos generales tú lo que ves en tu organización es un desastre, antes de yo agarrar a tus 300 empleados y darle formación, vamos a trabajar uno a uno tú y yo, un proceso de total, coaching y te va a salir mucho más barato. total. Y Entonces, por esto es supuesto, importante, Jimmy, también, porque una cosa es trabajar los valores y la cultura y otra que te permite ser coherente, pero también hay una cuestión que se llama ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa claridad, o sea, yo tengo unos valores, aquí están todos claros, pero ¿para dónde vamos? Bueno, un día vamos con su sitio, no sé, o sea, entonces es esos valores estar alineados para que sean coherentes y dejen de ser ambiguos, porque es eso de, no sé, no tengo claridad, es que a veces me dicen una cosa, a veces me dicen otra. La incoherencia también te lo dice de esa forma, pero cuando la dirección no está clara, aunque tengamos valores chévere, tenemos también problemas con el equipo. vamos a seguir, Selema, vamos a seguir aquí filosofando, meternos en un quirón acá. ¿En qué punto consideras tú, Selema, que no ser empático es válido? Porque yo considero que de vez en cuando la situación, el contexto o lo que sea que esté pasando amerita de que yo no sea un carrizo empático. Mira, no sé si es no ser empático en ese momento, pero cuando los límites que ya están hablados, conversados, no se cumplen, tú puedes seguir siendo empático,
pero tienes que tomar la decisión que tienes que tomar, porque las empresas no son una ONG, no son, bueno, habrá las ONG que tampoco tienen por qué hacerlo. En las relaciones también se tiene que tomar, espérate, porque los límites no están en el otro, los límites los ponemos nosotros mismos, o sea, ponemos los límites pero los cumplimos nosotros. Entonces, yo de una manera lo conversamos, lo hacemos y te hablo del límite, pero tú desde esta conversación que tenemos, la comunicación no violenta, donde te lo digo de forma objetiva y te voy dando todos los pasos e inclusive te voy diciendo, mira, este, estos son los hechos, yo me sentí de esta forma y me gustaría que esto no volviera a pasar, porque si pasa, pasa esto. Estás cumpliendo los 4 pasos de la comunicación no violenta, pero aún así el límite lo traspasó la otra persona, pero el límite lo pusiste tú porque tú dijiste, si esto sucede, yo hago esto. En ese momento no es falta de empatía, realmente. En ese momento hay que hacer lo que dijimos que teníamos que hacer. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser algo violento, pero para la otra persona lo puede percibir de esa forma. Pero espérate, hay que hacerlo. Y en esos casos se puede malinterpretar que no hay empatía, siempre y cuando no haya violencia, porque tú cumples los límites. O sea, ¿Por qué la te metí persona en, no lo respetó. Mm, por qué te metí en el predicamento de esta pregunta? Porque fíjate, Selema, por lo menos desde la visión de la metodología piensa, cuando nosotros hablamos de esa última letra que es actitud, cuando hablamos de la actitud, nosotros desde el enfoque de liderazgo, digo nosotros, mi área de sí, investigación liderazgo, nosotros le quitamos ese peso de llamarla dicotómicamente positivo o negativo. Nosotros llamamos a la actitud como la actitud adecuada. ¿Por qué la llamamos actitud adecuada? Porque precisamente a lo mejor en un punto crítico donde estamos a punto de desaparecer, la mejor actitud que puede tener el líder es darle un golpe a la mesa y decirle, celebra, te callas la boca y lo hace. total. Y suena grosero, y suena feo, y totalmente falta de empatía. Pero cuando tú como líder tienes una responsabilidad tremenda, mira, las cosas que yo escribo no han sido porque me las he inventado, han sido porque las he vivido. Y entonces yo he pasado y me he confrontado con ese exceso de empatía, donde digo, Jimmy, ya va, la empatía tiene un límite. Porque si yo sigo siendo empático con esta situación y con que constantemente me mete ese lema, oye, la empresa va a desaparecer y la responsabilidad de la desaparición va a ser mía. Yo no puedo echarle la culpa al otro. Yo no puedo echarle la culpa de las constantes veces que el gerente de mercadeo no vendió, no cumplió las metas. Entonces, como nunca cumplió las metas durante todo el año, quebró la empresa. Porque, Jaime, como tú vas a decir que durante 18 meses no cumplió con la meta y tú estabas esperando porque siempre el gerente de ventas tenía una excusa y tú eras empático y entendías que un día se le pichó el caucho, el otro día se le enfermó la niña, el otro día peleó con la mujer, el otro día se le murió el perrito. Entonces, entramos en esa, por eso te digo, entramos en ese predicamento de, oye, de que, por eso te pregunté también lo del tema de cuáles son esos límites de la empatía, porque muchas personas caen en esa trampa, en la Claro, no, trampa, sobre todo cuando se confrontan con personas que saben que tú tienes un corazón, que saben que eres una persona humana y dicen, bueno, yo a ese lema le echo una lagrimita y esa no me va a decir nada. Entonces, cuando llega el momento en que tú hablas claro, que tú pones los límites, que tú le dices, Selema, tienes 3 strikes, por favor no te ponches, porque el día que te ponches te vas de la empresa. Y total. Selema así como que, ay, que no me está diciendo nada. Y lunes, martes y miércoles me lanzo mis 3 strikes y yo el jueves vengo con mi cara muy lavada. Y cuando yo te digo, Selema, aquí está tu carta, gracias por todo, pasa el lunes a buscar tu liquidación, empieza la llorantina y la cuestión de que Jimmy que no tiene corazón. Pero entonces ahí juega un papel brutal el tema del carácter del líder. ¿Ok? Total, Yo claro, puedo tener corazón, pero es como el papá cuando le toca castigar al niño, pues. El papá cuando va con la lágrima aquí, no lo quiere castigar, pero se va para el cuarto y no sale y no va a hacer nada y usted con la lágrima así, pero usted sabe que eso va a ayudar a su hijo a fortalecer el carácter y entender que hay límites. Que si no, total, ese salvajito cuando llegue adulto va a ser un dolor de cabeza para la sociedad. Yo total. siempre le digo a la gente que hay una de las frases que siempre recuerdo del gran Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, que decía, deja de estar preocupándote en el futuro que le vas a dejar a tus hijos y comienza a preocuparte en los hijos que le vas a dejar al futuro. Totalmente. Porque
porque empezamos a pensar en qué le voy a dejar, en qué le voy a dejar, y ay, ¿qué estás dejándole tú qué le estás dejando toda la sociedad? ¿Okay? ¿Cómo Totalmente. estás criando a ese muchacho? Bueno, Selema, para cerrar, tus palabras finales en cuanto a la empatía, tu participación en la revista, y bueno, palabras Mira, finales para nuestros líderes que nos acompañaron en esta conversa que siempre se hace corta. sí, se hizo corta. Fíjate una cosa que decía sobre la empatía. Cuando nosotros hablamos de empatía, normalmente en, en la acción, en ejercer esa empatía está en escuchar al otro Uh -huh. cuando interviene. Entonces, cuando ya tú eso lo has hecho en varias oportunidades y ya no escuchas, sino es que ya tomas las decisiones, ya ahí no entraste en ese espacio, ya ahí lo que hiciste fue cumplir lo que habías dicho que era y ser coherente con eso. Entonces, la empatía, que es, y que vamos a cambiarle el nombre de radical, porque es como fuerte, pero cuando lo que me refiero aquí es que cuando nosotros podemos ver nuestro propio filtro, reconocerlo, y los filtros, tanto positivos, por llamarlo de tanto luz y sombra, vamos a llamarlo de alguna forma, que las sombras aparecen normalmente cuando estamos bajo tensión y bajo estrés, cuando podemos no solo verlos, sino vivirlos, podemos ser empático en el otro, suspender el juicio, que no es lo mismo soltar el juicio, suspender el juicio y escuchar al otro para luego retomar nuestro filtro y continuar la conversación. Porque eso es lo que hace que se diferencie de las técnicas, es esa conexión real que existe. ¿Y qué tiene que ver los valores en todo esto, mis líderes? Es que los valores, cuando nosotros conocemos los nuestros y conocemos el de nuestro equipo, comunidad, pero también sobre el colaborador, estamos conectando directamente y teniendo posibilidades de hacerles preguntas que nos conecten más con esa realidad porque estamos conociendo lo que es importante para ellos. Y desde ahí podemos hacer planes distintos y podemos inclusive poner límites específicos porque los valores de Jimmy no son iguales a los valores de otra persona. Y cuando yo hablo con Jimmy, yo sé que para él, que está muy orientado a lo mejor hacia la relación con las otras personas y otro está más orientado a lo mejor a resultados, el plan es distinto. Entonces, la empatía tiene mucho que ver con la conciencia de los lentes que tenemos y desde dónde lo estamos haciendo, desde mi patrón adaptativo o desde mi esencia del valor y desde dónde está actuando el otro. Entonces, la empatía es valiosa, pero nunca debe ser utilizada como excusa para que no cumplamos nuestros objetivos. Lema, bueno, con ese Gracias. cierre te tengo que hacer otra pregunta. Tengo que hacer otra pregunta porque dijiste algo que me resonó porque sé que se puede dar el caso, sé que se puede dar el caso de que yo quiero ser empático en alguna situación, pero no tengo las herramientas y no tengo los recursos para ser empático en una ocasión específica. ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer como para decir, oye, es que no, es como cuando uno se inscribe, es que no le tengo paciencia a fulanito, de verdad, es que lo veo y me saca la piedra, entonces ya haciendo conciencia de que sé, es como la gente que tiene TDAH, que sabe que su vínculo social no es muy bueno, pero ya llega a ser conciencia así, oye, y hacen el esfuerzo, como dice uno. Oye, yo entiendo que aquí está pasando algo donde todo el mundo se está riendo, se supone que yo me tengo que reír, entonces como que hacerlo un poco más consciente. De hecho, tú le dijiste que como habilidad blanda se puede desarrollar mediante ejercicios. ¿Qué ejercicio se te ocurre para esos casos puntuales en los que conscientemente sé que debo ser un poco más empático en esta situación, pero se me son insuficientes o es insuficiente las herramientas emocionales que tengo? Mira, normalmente cuando desarrollamos la empatía como habilidad,
blanda. Trabajamos muchas de las herramientas que trabajamos perdón, en coaching, que es la escucha activa y todo esto, pero eso cuando no está ese sentir es inclusive contraproducente, porque tú le puedes preguntar, pero pregúntale cómo está hoy, pero cuando eso no te nace, eso se nota y es peor. Yo he conocido personas que me dicen, mira, yo prefiero saber que no es empático y que sé que no me va a preguntar nada a que me pregunte por mi vida de la forma como me lo pregunta, porque no hay conexión. Yo, si es un líder que tiene la oportunidad de trabajar algo, yo trabajaría valores de las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo sé lo que es importante para el otro, me permite entender su mundo y desde eso que percibo, puedo ser más asertivo en las preguntas y no tanto guiarme por el contexto, porque cuando tengo, cada contexto es diferente, de hecho los valores cambian la forma de expresarse en función del contexto. Entonces, si un líder tiene la oportunidad de conocer los valores de su equipo como equipo, pero de cada uno de sus colaboradores, es un regalo que le hace a la persona, pero sobre todo a él mismo, porque puede preguntar, ok, sobre esto que es importante para la persona, puedo hacer preguntas más específicas, ¿sí? Y puedo entender cierto contexto como le está afectando. Eso no es tan inmediato porque hay que hacer el trabajo, que tampoco es algo tan complejo, pero sí es importante una vez que lo tenga porque es una herramienta sumamente valiosa. Y eso es por eso es que considero que los valores es valioso, porque cuando a ti te preguntan por lo que es importante para ti, tú te sientes escuchado y tú, o sea, entras. Cuando tú atacas o pones o dices o exiges algo desde un contexto que no está conectado conmigo y no sabes lo que estoy viviendo. Y no porque nosotros tengamos esto me hace un poquito de ruido a veces, que el líder tiene que ponerse la capa de superhéroe para manejar todas las circunstancias, no. El bienestar y todo esto es responsabilidad compartida en el mundo laboral. Todos tenemos que hacer el trabajo. Sin embargo, esa potestad de poder conocer el valor del otro es una herramienta súper poderosa que he tenido la oportunidad de validar no solo yo, sino también mis clientes. Súper poderosa. Selema, muchísimas gracias de verdad por atreverte a ser la primera de los líderes que está aquí conmigo conversando. Vea mis apuntes para ver toda los apuntes en la conversación, que de verdad fue, como siempre, bastante nutritiva. Muchísimas gracias, Selema. Mañana tenemos otro live. Este, creo que sí, Carlos Omar. Mañana nos toca Carlos Omar Carpio, de Liderazgo en tu Día, que nos trae también una entretenida revista. La verdad que su artículo también me dio mucha risa porque él es muy técnico. Y Sí, mañana voy a disfrutar bastante con él hablando sobre trabajo en equipo, de ese tema de la percepción. Gracias, Selema. Ya se viene, estamos terminando de cuadrar con los oradores del Leader Talks, que va a ser sobre percepciones. Así que, bueno, ese Leader Talk también lo estamos esperando con ansia porque sé que lo que viene son puros yunques. sí. ¿Ok? Sí, bueno. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, Selema. Vale, un Gracias abrazote. por Gracias. acompañarnos. Vale. Hasta luego, mis líderes. Ya saben, los líderes que lo vean en diferido y tengan alguna duda, algún comentario, lo dejan en la caja de comentarios y con muchísimo gusto, Selemo y yo, cuando veamos el comentario, le respondemos. Muchísimas gracias y feliz noche. Chao, Hasta gracias a luego. todos. Gracias, Jimmy.